El aire en la penitenciaría estatal de Blackwood era pesado, saturado del olor a desinfectante barato y miedo rancio. Elías se sentaba frente a una bandeja de plástico. No tenía hambre, pero la tradición dictaba que debía elegir. Pidió un filete, término medio, y una tarta de manzana. Sabía a cartón. En 3 días, lo llevarían a la sala pequeña con la silla de cuero y las correas de nylon. Elías no era un hombre religioso, pero en el corredor de la muerte, todos buscaban algo a que aferrarse. Sus ojos se desviaron hacia la esquina oscura de su celda. Allí, donde la luz del pasillo no llegaba, parecía haber una mancha de sombra más densa que el resto. No era una alucinación por la falta de sueño, la sombra se movía. ¿Vas a comerte eso?, preguntó una voz que sonaba como cristales rotos arrastrándose sobre seda. Elías se congeló. No había nadie más en la celda. El guardia acababa de pasar hacía 2 minutos. «Soy Elías», respondió con voz temblorosa. La sombra se estiró, revelando una figura alta, demasiado delgada, con ojos que no reflejaban la luz. «Yo no tengo nombre», dijo el extraño, «pero tengo una oferta para un hombre que no tiene tiempo». Elías sintió un frío polar en los huesos. El realismo de su situación, la muerte inminente, chocaba frontalmente con lo imposible. El extraño no tenía cuernos ni alas, vestía un uniforme de prisionero tan desgastado que parecía parte de su piel. Era un demonio de lo cotidiano, de los errores y de las segundas oportunidades que nadie merece. «Dime qué quieres», susurró Elías, soltando el tenedor. La sombra sonrió, y por un momento, el sonido del reloj de la pared se detuvo por completo. «La libertad no es gratuita», dijo el visitante, moviéndose hacia la luz mortecina. Su rostro era una máscara de ángulos afilados. Elías se pegó a la pared fría. «¿Eres real?», preguntó. El hombre, o lo que fuera, se rió entre dientes. «Tan real como la inyección que te espera el jueves a las 6 de la tarde». Elías cerró los ojos con fuerza. Llevaba 10 años proclamando su inocencia por el asesinato de su esposa, pero las pruebas de ADN y un testigo falso lo habían sepultado. «Puedo sacarte de aquí», continuó el demonio, sentándose en el borde de la litera de Elías. «Puedo hacer que el testigo confiese, que la evidencia desaparezca, que el gobernador firme el perdón. Pero a cambio, necesito algo que ya no te servirá después del jueves». Elías sabía de qué hablaba, su alma. Sin embargo, en un lugar donde la esperanza muere un poco cada mañana, el concepto de alma parecía abstracto y lejano. Lo que era real era el frío de las esposas y el eco de los pasos del verdugo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Elías. El demonio extendió una mano pálida. Sus uñas eran negras y largas. «Solo tienes que decir, sí. No hay contratos con sangre, eso es para los poetas. Un trato es una intención». Elías miró la mano. Pensó en el sol, en el olor de la lluvia sobre el asfalto, en la posibilidad de limpiar su nombre. No pensó en las consecuencias eternas, solo en el siguiente minuto de vida. «Acepto», susurró. En ese instante, una bombilla del pasillo estalló, sumergiendo el bloque en una oscuridad absoluta. Los gritos de los otros prisioneros comenzaron a sonar, pero en la celda 402, el silencio era absoluto. El aire en la penitenciaría estatal de Blackwood era pesado, saturado del olor a desinfectante barato y miedo rancio. Elías se sentaba frente a una bandeja de plástico. No tenía hambre, pero la tradición dictaba que debía elegir. Pidió un filete, término medio, y una tarta de manzana. Sabía a cartón. En 3 días, lo llevarían a la sala pequeña con la silla de cuero y las correas de nylon. Elías no era un hombre religioso, pero en el corredor de la muerte, todos buscaban algo a que aferrarse. Sus ojos se desviaron hacia la esquina oscura de su celda. Allí, donde la luz del pasillo no llegaba, parecía haber una mancha de sombra más densa que el resto. No era una alucinación por la falta de sueño, la sombra se movía. «¿Vas a comerte eso?», preguntó una voz que sonaba como cristales rotos arrastrándose sobre seda. Elías se congeló. No había nadie más en la celda. El guardia acababa de pasar hacía 2 minutos. «Soy Elías», respondió con voz temblorosa. La sombra se estiró, revelando una figura alta, demasiado delgada, con ojos que no reflejaban la luz. «Yo no tengo nombre», dijo el extraño, «pero tengo una oferta para un hombre que no tiene tiempo». Elías sintió un frío polar en los huesos. El realismo de su situación, la muerte inminente, chocaba frontalmente con lo imposible. El extraño no tenía cuernos ni alas, vestía un uniforme de prisionero tan desgastado que parecía parte de su piel. Era un demonio de lo cotidiano,
de los errores y de las segundas oportunidades que nadie merece. Dime qué quieres, susurró Elías, soltando el tenedor. La sombra sonrió, y por un momento, el sonido del reloj de la pared se detuvo por completo. El aire en la penitenciaría estatal de Blackwood era pesado, saturado del olor a desinfectante barato y miedo rancio. Elías se sentaba frente a una bandeja de plástico. No tenía hambre, pero la tradición dictaba que debía elegir. Pidió un filete, término medio, y una tarta de manzana. Sabía a cartón. En 3 días, lo llevarían a la sala pequeña con la silla de cuero y las correas de nylon. Elías no era un hombre religioso, pero en el corredor de la muerte, todos buscaban algo a que aferrarse. Sus ojos se desviaron hacia la esquina oscura de su celda. Allí, donde la luz del pasillo no llegaba, parecía haber una mancha de sombra más densa que el resto. No era una alucinación por la falta de sueño, la sombra se movía. ¿Vas a comerte eso?, preguntó una voz que sonaba como cristales rotos arrastrándose sobre seda. Elías se congeló. No había nadie más en la celda. El guardia acababa de pasar hacía 2 minutos. Soy Elías, respondió con voz temblorosa. La sombra se estiró, revelando una figura alta, demasiado delgada, con ojos que no reflejaban la luz. Yo no tengo nombre, dijo el extraño, pero tengo una oferta para un hombre que no tiene tiempo. Elías sintió un frío polar en los huesos. El realismo de su situación, la muerte inminente, chocaba frontalmente con lo imposible. El extraño no tenía cuernos ni alas, vestía un uniforme de prisionero tan desgastado que parecía parte de su piel. Era un demonio de lo cotidiano, de los errores y de las segundas oportunidades que nadie merece. Dime qué quieres, susurró Elías, soltando el tenedor. La sombra sonrió, y por un momento, el sonido del reloj de la pared se detuvo por completo. El silencio tras la explosión de la bombilla era antinatural. Elías sentía que el aire se volvía denso, como si estuviera sumergido en aceite. El visitante no se movió, pero su presencia llenaba cada rincón de los escasos metros cuadrados de la celda. El trato está sellado, susurró la voz. Pero recuerda, Elías, que la justicia de los hombres es ciega, pero la mía tiene 1000 ojos. A la mañana siguiente, el penal despertó con una noticia impactante. El principal testigo de cargo contra Elías, un hombre llamado Marcus que había jurado verlo salir de la casa aquella noche fatal, había muerto en un accidente doméstico. Un incendio repentino, provocado por una fuga de gas, lo había consumido antes de que pudiera gritar. Elías sintió un escalofrío al enterarse por la radio de un guardia. No era alivio lo que sentía, sino una náusea profunda. Esa tarde, su abogado de oficio, un hombre que apenas le dirigía la palabra, entró en la sala de visitas con el rostro pálido. No vas a creerlo, dijo, dejando caer un maletín sobre la mesa de metal. Ha aparecido una cinta de seguridad de una gasolinera a 3 kilómetros del crimen. La fecha y la hora coinciden con tu coartada. Estuvo guardada en una caja de pruebas mal etiquetada durante 10 años. Elías miró a través del cristal reforzado. Sabía que esa cinta no existía hace 3 días. El demonio estaba moviendo los hilos de la realidad, reescribiendo el pasado para darle un futuro. La mirada del abogado era de total desconcierto, pero Elías solo podía pensar en la sonrisa de la sombra. El proceso de exoneración había comenzado, pero el precio empezaba a cobrarse en su paz mental. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marcus ardiendo en la oscuridad. La noticia de la nueva evidencia corrió como pólvora por los pasillos de Blackwood. Los guardias, que antes trataban a Elías con indiferencia o desprecio, ahora lo miraban con una mezcla de sospecha y superstición. Elías se sentía como un fantasma caminando entre los vivos. El demonio no había vuelto a aparecer físicamente, pero su influencia era palpable. Una noche, mientras Elías intentaba dormir, sintió una presión en el pecho. No era un ataque al corazón, sino una sensación de ser observado. Disfruta el aire, Elías, susurró la pared. Pronto estarás fuera, pero no olvides que ahora eres mis ojos en el mundo exterior. Elías se incorporó, sudando frío. La idea de la libertad empezaba a ser más aterradora que la propia ejecución. ¿Qué tipo de vida tendría si cada paso que daba era dictado por una entidad que jugaba con el destino como si fuera un mazo de cartas marcado? Al tercer día después del trato, el juez ordenó la suspensión inmediata de la ejecución. La fiscalía estaba en caos. La cinta de video era irrefutable, mostraba a Elías comprando café exactamente a la hora en que su esposa era asesinada. Lo más inquietante es que, en el video, Elías vestía una chaqueta que él sabía perfectamente que había perdido meses antes del crimen. El demonio no solo estaba recuperando evidencia,
estaba fabricando una realidad alternativa. Elías comenzó a cuestionar sus propios recuerdos. ¿Realmente estaba en esa gasolinera? ¿O el trato estaba borrando la verdad para sustituirla por una mentira conveniente? El realismo de su celda, el óxido, el olor a sudor, la luz parpadeante, se sentía cada vez más como un escenario de teatro a punto de ser desmontado. A medida que los trámites legales avanzaban, Elías pasaba sus horas revisando las fotos del caso que su abogado le traía. Miraba el rostro de su esposa, Clara, y por primera vez en una década, no sentía dolor, sino un vacío absoluto. Era como si el trato hubiera borrado su capacidad de amar para dar espacio a algo más oscuro. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó a la sombra una noche en la que la luna se filtraba por los barrotes. Esta vez, el demonio apareció sentado en el suelo, jugando con un pequeño hueso de pollo, restos de la cena de Elías. Tu me llamaste, Elias. El odio es un faro muy brillante en la oscuridad del corredor de la muerte. Odiabas al sistema, odiabas al testigo, te odiabas a ti mismo. Yo solo respondí a la llamada. Elías se dio cuenta de que el demonio no era un ser externo, sino una extensión de su propia desesperación alimentada por una fuerza antigua. Quiero que se detenga la violencia, dijo Elías, pensando en el testigo muerto. El demonio soltó una carcajada seca. La libertad requiere sacrificios. Para que tú vivas, otros deben dejar de ocupar espacio en tu camino. Es física simple, Elías. No hay maldad en ello, solo eficiencia. Esa noche, Elías soñó con un campo de cenizas donde Clara lo llamaba, pero sus labios estaban cosidos con hilo negro. Se despertó gritando, pero el único sonido que escuchó fue el del guardia haciendo la ronda, golpeando los barrotes con su porra metálica, un recordatorio constante de que su cuerpo aún pertenecía al Estado, aunque su alma ya tuviera dueño. A medida que los trámites legales avanzaban, Elías pasaba sus horas revisando las fotos del caso que su abogado le traía. Miraba el rostro de su esposa, Clara, y por primera vez en una década, no sentía dolor, sino un vacío absoluto. Era como si el trato hubiera borrado su capacidad de amar para dar espacio a algo más oscuro. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó a la sombra una noche en la que la luna se filtraba por los barrotes. Esta vez, el demonio apareció sentado en el suelo, jugando con un pequeño hueso de pollo, restos de la cena de Elías. Tu me llamaste, Elias. El odio es un faro muy brillante en la oscuridad del corredor de la muerte. Odiabas al sistema, odiabas al testigo, te odiabas a ti mismo. Yo solo respondí a la llamada. Elías se dio cuenta de que el demonio no era un ser externo, sino una extensión de su propia desesperación alimentada por una fuerza antigua. Quiero que se detenga la violencia, dijo Elías, pensando en el testigo muerto. El demonio soltó una carcajada seca. La libertad requiere sacrificios. Para que tú vivas, otros deben dejar de ocupar espacio en tu camino. Es física simple, Elías. No hay maldad en ello, solo eficiencia. Esa noche, Elías soñó con un campo de cenizas donde Clara lo llamaba, pero sus labios estaban cosidos con hilo negro. Se despertó gritando, pero el único sonido que escuchó fue el del guardia haciendo la ronda, golpeando los barrotes con su porra metálica, un recordatorio constante de que su cuerpo aún pertenecía al Estado, aunque su alma ya tuviera dueño. El oficial Miller había vigilado el corredor de la muerte durante 20 años. Había visto a hombres llorar, rezar y maldecir, pero nunca había visto a nadie como Elías. Había algo en la postura del prisionero, una calma gélida que no encajaba con un hombre a punto de ser liberado por un error judicial. «Tienes suerte, Elías», le dijo Miller mientras deslizaba la bandeja del desayuno. «Pero ten cuidado. El mundo de afuera no olvida tan rápido como los jueces». Elias levantó la vista. Por un segundo, sus ojos no fueron marrones, sino de un negro abismal que hizo que el guardia retrocediera un paso, golpeando su cinturón de herramientas contra la reja. «El mundo de afuera ya no existe para mí, Miller», respondió Elías con una voz que no parecía la suya. El guardia se alejó rápidamente, santiguándose a pesar de ser un hombre cínico. Esa tarde, el aire en la celda se volvió gélido nuevamente. El demonio no se manifestó como una figura, sino como una mancha de humedad en la pared que tomaba formas grotescas. «Tu carcelero tiene miedo», susurró la mancha. «El miedo es el perfume de los débiles. Deberías aprender a usarlo». Elías se tapó los oídos, pero la voz resonaba dentro de su cráneo. Empezaba a comprender que el trato no solo afectaba su destino legal, sino que estaba alterando su percepción de la realidad. Las paredes de la prisión parecían latir como un corazón enfermo, y el tiempo se estiraba y se encogía sin lógica alguna. Estaba atrapado en una libertad que se sentía como una condena mucho más profunda que la muerte.
Por última vez, Elías fue llevado al patio de ejercicios. Era un rectángulo de hormigón rodeado de alambre de espino, donde el cielo se veía dividido en cuadros. Los otros reclusos se apartaban a su paso. El rumor de que Elías había hecho algo oscuro para salir se había extendido. Ya no era el hombre tranquilo que leía libros, era algo que el instinto de los criminales les decía que debían evitar. Se sentó en un banco de piedra. Un joven prisionero, nuevo en el corredor, se le acercó buscando protección. «Dicen que el diablo te sacará de aquí», susurró el chico. Elías lo miró y, por un instante, vio el hilo de la vida del joven, una línea tenue y vibrante. Sintió un impulso salvaje de cortarla, una sed que no era suya. Apretó los puños hasta que las uñas le cortaron las palmas. Wait, gruñó Elias. «No te acerques a mí». El demonio, invisible para los demás, estaba sentado junto a él, observando el cielo. «Ese chico morirá de todos modos en una pelea de comedor el mes que viene», comentó la entidad con indiferencia. «¿Por qué no divertirse un poco antes?». Elías se dio cuenta de que su lucha ya no era por su libertad física, sino por los restos de su moralidad. El patio, antes un lugar de respiro, se sentía ahora como un cementerio de almas en espera, y él era el único que podía ver las sombras que se alimentaban de ellas. Faltaban 48 horas para su liberación. Elías cayó en un trance profundo. En sus visiones, no veía el futuro, sino una versión alternativa de su pasado. Veía a Clara, su esposa, viva y envejeciendo a su lado. Veía una casa que nunca tuvo y un hijo que nunca nació. Era una tortura cruel diseñada por el demonio para recordarle lo que había perdido. «Podría haber sido así», dijo la voz en su mente. «Si no hubiera sido tan débil, si hubieras luchado más aquella noche». Elías gritó en la soledad de su celda, golpeando las paredes hasta que sus nudillos sangraron. «¿Por qué me muestras esto ahora?». El demonio se materializó en el rincón más oscuro, su forma ahora más sólida y humana, vistiendo un traje elegante que contrastaba con la miseria del entorno. «Para que entiendas que la libertad que te doy es un lienzo en blanco. Puedes intentar recuperar lo que perdiste, o puedes convertirte en lo que realmente eres». Elías lloró, pero sus lágrimas eran frías. La sospecha de que el demonio había tenido algo que ver con la muerte original de Clara empezó a echar raíces en su mente. ¿Y si el trato no era una salvación, sino el cierre de un ciclo planeado desde el principio? El realismo de su dolor era lo único que lo mantenía cuerdo mientras la lógica del mundo exterior se desmoronaba. El último día llegó con una tormenta eléctrica que hizo parpadear las luces de todo el estado. Elías fue llevado a la oficina de administración para firmar los documentos de liberación. El director de la prisión lo miraba con una mezcla de envidia y odio. «Eres un hombre libre, Elías. Pero si vuelves a pisar este condado, me aseguraré de que no necesites un juicio la próxima vez». Elías no respondió. Sus pertenencias le fueron devueltas en una bolsa de plástico, un reloj parado, una cartera vacía y las llaves de una casa que ya no existía. Al tocar los objetos, sintió una descarga eléctrica. El demonio estaba allí, invisible pero presente, su peso sobre los hombros de Elías como una capa de plomo. Mientras caminaba hacia la última esclusa, el sonido de los cierres hidráulicos resonaba como disparos. Cada puerta que se abría era una parte de su vida que se cerraba para siempre. Los guardias se mantenían a distancia, evitando el contacto visual. Elías se detuvo frente a la gran puerta metálica que daba a la calle. «Un paso más», susurró el demonio al oído. «Cruza el umbral y deja que el mundo vea en qué te has convertido». Elías dudó. Por un momento, deseó volver a la seguridad de su celda, donde el mal era predecible. Pero la puerta se abrió, revelando un horizonte de luces grises bajo la lluvia. El último día llegó con una tormenta eléctrica que hizo parpadear las luces de todo el estado. Elías fue llevado a la oficina de administración para firmar los documentos de liberación. El director de la prisión lo miraba con una mezcla de envidia y odio. «Eres un hombre libre, Elías. Pero si vuelves a pisar este condado, me aseguraré de que no necesites un juicio la próxima vez». Elías no respondió. Sus pertenencias le fueron devueltas en una bolsa de plástico, un reloj parado, una cartera vacía y las llaves de una casa que ya no existía. Al tocar los objetos, sintió una descarga eléctrica. El demonio estaba allí, invisible pero presente, su peso sobre los hombros de Elías como una capa de plomo. Mientras caminaba hacia la última esclusa, el sonido de los cierres hidráulicos resonaba como disparos. Cada puerta que se abría era una parte de su vida que se cerraba para siempre. Los guardias se mantenían a distancia, evitando el contacto visual.
Elías se detuvo frente a la gran puerta metálica que daba a la calle. Un paso más, susurró el demonio al oído. Cruza el umbral y deja que el mundo vea en qué te has convertido. Elías dudó. Por un momento, deseó volver a la seguridad de su celda, donde el mal era predecible. Pero la puerta se abrió, revelando un horizonte de luces grises bajo la lluvia. Al salir de la prisión, Elías no encontró a su antiguo abogado, sino a un hombre que no conocía. Vestía un traje de seda gris que parecía repeler la lluvia y sostenía un paraguas negro. «Soy el señor Malpas», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos amarillentos. «He sido asignado para gestionar su transición». Elías supo de inmediato que Malpas era la forma humana que el demonio había elegido para el mundo exterior. Subieron a un coche negro que esperaba en la acera. El motor no hacía ruido, se deslizaba por las calles mojadas como un depredador. Elías miraba por la ventana, viendo a la gente común caminar hacia sus trabajos. Se sentía como un buceador observando la superficie desde las profundidades del océano. «Tienes una nueva identidad, una cuenta bancaria y una residencia», explicó Malpas. «El sistema cree que eres un error corregido. Para nosotros, eres una inversión». Elías tocó el cuero del asiento. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó con voz ronca. Malphas lo miro a través del espejo retrovisor. «Vivir. Pero recuerda que cada vez que sientas un vacío en el pecho, es porque estoy cobrando los intereses de nuestra deuda». No eres libre, Elias. «Eres un prisionero con un patio de recreo más grande». El coche se detuvo frente a un edificio de apartamentos de lujo. Elías bajó, sintiendo que el aire de la ciudad era más asfixiante que el de su celda. El realismo de su nueva riqueza le resultaba más falso que la muerte que había evitado. El apartamento era un monumento a la soledad. Muebles minimalistas, ventanales que daban a una ciudad indiferente y un silencio sepulcral. Elías pasó los primeros días sentado en el suelo, incapaz de usar la cama suave o el televisor de pantalla gigante. Su cuerpo echaba de menos el roce del hormigón y el ruido de las patrullas. Una noche, mientras intentaba beber un vaso de agua, el líquido se transformó en algo espeso y oscuro. Malpas estaba allí, sentado en la sombra de la cocina. «No puedes huir de lo que eres», dijo la entidad. «Tu alma ha desarrollado un gusto por la oscuridad. ¿No sientes el impulso? El deseo de ver a aquellos que te encerraron sufrir». Elías negó con la cabeza, pero una parte de él, una parte que crecía como un cáncer, gritaba que sí. El demonio le mostró visiones de los jurados que lo condenaron. Uno de ellos vivía a solo 3 calles de distancia. Él sabía que las pruebas eran dudosas, pero quería irse a casa a cenar, susurró Malpas. Elías sintió un odio abrasador que no le pertenecía. Sus manos comenzaron a temblar. El trato no era solo sobre su supervivencia, era una infección. El demonio lo estaba convirtiendo en un instrumento de venganza, en un verdugo que no necesitaba silla eléctrica. La línea entre su voluntad y la del demonio se volvía más delgada con cada hora que pasaba.